El CEO entra en pánico cuando el sistema falla, pero la conserje lo resuelve y deja a todos helados. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. No funciona nada, gritó un ejecutivo de mediana edad, golpeando con desesperación su portátil. Estamos bloqueados, respondió una mujer del equipo de TI, con el rostro desencajado. No tenemos acceso ni siquiera a los respaldos externos. Los murmullos crecieron como una ola hasta convertirse en gritos. Los teléfonos sonaban sin señal, las aplicaciones quedaban congeladas en pantallas negras y el caos se expandía desde el lobby hasta los pisos superiores. La tensión era palpable. En medio de ese escenario, Mariana observaba desde un rincón con su trapeador en la mano. Vestía el uniforme gris de limpieza, sus zapatos desgastados y el cabello recogido en un moño sencillo. Nadie la miraba. Nadie nunca lo hacía. Para los demás, solo era la chica de limpieza que debía apartarse para no estorbar. Pero sus oídos captaron cada palabra que los ingenieros lanzaban con desesperación. Bloqueo de kernel, fallo de protocolos, malware en la red interna. Ella conocía esas expresiones. No eran simples tecnicismos sueltos. Eran piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma en su mente. Se inclinó levemente hacia adelante. Sin poder contenerse, susurró. ¿Ya revisaron si es un bucle de desbordamiento? El silencio fue inmediato. Varias cabezas se giraron hacia ella. Un ejecutivo alto, con corbata roja, soltó una risa nerviosa. ¿Qué acaba de decir la limpiadora? Esto no es un juego, añadió otro, con gesto de fastidio. No tenemos tiempo para tonterías. Mariana sintió el calor subirle a las mejillas. Estuvo a punto de retroceder cuando una voz distinta surgió entre el grupo. Era Gabriel Torres, un interno recién asignado al área de informática. Esperen, dijo, levantando la mano. Lo que mencionó podría tener sentido. El comentario no calmó a nadie. La mayoría lo ignoró. Estaban demasiado ocupados gritándose entre sí. Mariana bajó la mirada, convencida de que había cometido un error al hablar. Sujetó con fuerza el trapeador, como si fuese un escudo. Mientras tanto, en el piso más alto, la tensión alcanza su punto máximo. Alejandro Rivas, CEO de Chugno Systems, caminaba de un lado a otro en la sala de juntas con el ceño fruncido y los puños cerrados. Era un hombre deportivo imponente, acostumbrado a tener el control de cada detalle. Pero esa mañana lo estaba perdiendo todo. Quiero respuestas ya, rugió, golpeando la mesa de cristal con la palma de la mano. ¿Cómo es posible que un sistema con triple seguridad se desplome justo hoy? Los ingenieros tragaron saliva. Estamos intentando reiniciar desde los servidores externos, señor, pero los accesos están bloqueados en todos los niveles. ¿Entonces encuentren otra forma? Bramó Alejandro. No me importa cómo lo hagan. El reloj avanzaba y los inversionistas conectados desde Tokio, Nueva York y Múnich seguían esperando. La reputación de Chugno Systems se desmoronaba minuto a minuto. De vuelta en el lobby, Mariana se apartó hacia una esquina. Sacó de su mochila una libreta gastada de tapas azules. La abrió con rapidez y comenzó a garabatear. No eran dibujos al azar, eran esquemas de circuitos, diagramas de flujo, símbolos y pequeñas líneas de código. Desde niña había aprendido a su manera. Reparaba radios fotos que encontraba en la basura, desarmaba celulares viejos que sus vecinos tiraban y pasaba horas en cibercafés baratos copiando tutoriales y probando algoritmos en computadoras lentas. No tenía títulos ni credenciales. Lo que sí tenía era un instinto que había desarrollado a fuerza de curiosidad y paciencia. Cada trazo en su libreta confirmaba lo que sospechaba. Aquello no era un error común. Era un ataque meticuloso, planeado para golpear justo ese día. Y lo más inquietante, reconocía ciertos patrones. Fragmentos que parecían sacados de un algoritmo que ella misma había creado años atrás y que había compartido anónimamente en un foro olvidado. Un sudor frío recorrió su espalda. No podía decirlo en voz alta. Si alguien nos relacionaba con ella, la acusaron de estar implicada. Guardó el secreto y cerró la libreta. Respiró hondo, dio un paso al frente y dijo con voz baja pero firme: «Yo creo que puedo intentar algo». El murmullo en el lobby se congeló. «Tú», se burló un ejecutivo.
¿La mujer de limpieza frente al sistema más protegido de Alemania? Esto es ridículo. Gabriel Dio en paso adelante. No tenemos nada que perder. Dijeron la probar. Los presentes se miraron entre sí con incredulidad. Nadie quería aceptar la idea, pero nadie tenía otra alternativa. Un guardia de seguridad tomó su radio. El señor Rivas debe decidir esto. La noticia subió en segundos hasta la sala de juntas. Alejandro escuchó el reporte y su expresión se endureció aún más. ¿Una empleada de limpieza? Repitió con desdén. Que alguien la saque de inmediato. Pero las cámaras del lobby transmitían en vivo a la sala de juntas. Alejandro se detuvo un instante, observando a la joven con uniforme gris, aferrada a su libreta. Había algo en su postura que le resultaba incómodo. Una determinación que le recordó a sí mismo en sus inicios, cuando nadie creía en él. Se quedó en silencio unos segundos más y finalmente gruñó. «Denos 5 minutos». Ni uno más. Los guardias recibieron la orden y se apartaron. El murmullo en el lobby creció. Mariana respiró hondo y avanzó hacia el terminal principal. Gabriel le ofreció el asiento. Ella se sentó, apoyó la libreta a un lado y colocó las manos sobre el teclado. Los ingenieros lo observaban con burla contenida. Algunos esperaban que hiciera el ridículo en segundos. Otros simplemente cruzaban los brazos. Mariana no los miró. Cerró los ojos un instante, alineó sus dedos con las teclas y abrió el sistema. El reloj empezaba a contar. En el lobby de Chagata Systems, todos miraban expectant a Mariana, sentada frente al terminal principal. El contraste era brutal. Una joven con uniforme gris, rodeada de ingenieros con trajes impecables y títulos universitarios, tenía ahora en sus manos la última esperanza de la empresa. Alejandro Rivas, desde la sala de juntas en el piso superior, observaba la transmisión en vivo. Su ceño seguía fruncido, la mandíbula apretada, los brazos cruzados. La idea de que una limpiadora estuviera frente al corazón digital de su compañía era, a primera vista, insultante. Pero había algo en la seguridad con que la joven colocaba sus dedos sobre el teclado que lo mantenía en silencio. ¿Estás seguro de esto, señor?, se atrevió a preguntar a un director financiero, parado a su lado. Alejandro lo fulminó con la mirada. «Estoy seguro de que ninguno de ustedes lo ha resuelto», respondió con voz cortante. «Denos su tiempo». En el lobby, Mariana respiró hondo y comenzó a teclear. Sus manos se movían con rapidez, pero no con torpeza. Cada comando estaba medido, cada intento era calculado. Observaba las capas de bloqueo como si fueran puertas cerradas en una ciudad que ella conocía de memoria. Los ingenieros intercambiaban miradas incómodas. Algunos se inclinaban para ver mejor la pantalla. «Eso es un acceso a los registros ocultos», murmuró uno. «Imposible que lo haya encontrado tan rápido», dijo otro. Mariana no escuchaba los comentarios. Sus ojos estaban fijos en el código que se despegaba. Reconocía trampas camufladas como accesos legítimos, supuestos atajos que en realidad eran callejones sin salida. Ya había visto ese estilo antes. Sabía cómo evitarlo. «El sistema no está caído», dijo de pronto, sin apartar la vista de la pantalla. «Está encerrado en un bucle que se repite una y otra vez, como si alguien hubiera escrito las reglas desde dentro». El silencio fue total. Un ingeniero bufó. «¿Y qué propones, entonces?». Mariana apretó los labios y respondió. «Romper el bucle desde el núcleo». «¿El núcleo?», repitió otro, incrédulo. «Eso es un suicidio digital». Alejandro escuchaba desde arriba. Sus ojos se clavaron en la pantalla de la transmisión. No era la primera vez que alguien mencionaba esa posibilidad, pero sí era la primera vez que alguien lo hacía con tanta certeza. Mariana siguió avanzando. En la pantalla apareció un fragmento de código corrupto. Sus manos se pensaron. Era una secuencia idéntica a una que ella misma había diseñado años atrás. El corazón le dio un vuelco. «Trego saliva y guardo silencio». No podía confesarlo. Nadie debía saber que parte de ese ataque estaba construido con piezas de su propio trabajo. Si lo admitía, la acusaría sin dudarlo. Apretó los dientes y continuó. Aisló el fragmento, creó una ruta secundaria y evitó el colapso del terminal. «Lo hizo», susurró uno de los ingenieros, boquiabierto. Varias funciones básicas del sistema comenzaron a responder. En una de las pantallas auxiliares,
Un gráfico cambió de rojo a naranja. No era la victoria, pero sí la primera señal de que el sistema podía recuperarse. El murmullo recorrió el lobby. La incredulidad se transformaba en una mezcla de esperanza y vergüenza. En la sala de juntas, Alejandro se irguió y habló con voz firme. «Voy a bajar». Los directivos intentaron detenerlo. «Señor, no debería exponerse en medio de este caos». «Cállense», respondió él, sin siquiera mirarlos. El ascensor descendió con un zumbido metálico. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, todos se giraron. Alejandro Rivas entró acompañado de 2 guardias y el silencio se apoderó del lugar. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol mientras se acercaba al terminal. Mariana sintió su presencia antes de verlo. No se atrevió a levantar la vista, pero sabía que estaba justo detrás de ella. Alejandro se inclinó hacia la pantalla y habló con voz grave. «Explícame qué estás haciendo». Mariana tragó saliva, pero mantuvo la concentración. «El sistema no fue destruido, señor. Está congelado por un bloqueo interno que repite órdenes en un buque. Si lo corto desde el núcleo, podremos recuperar el control». Alejandro la observó en silencio. «¿Cómo sabes todo eso? ¿Dónde lo aprendiste?» Ella apretó los labios. Tenía la respuesta verdadera en la garganta, pero no podía soltarla. «Lo aprendí sola y parte de ese código es mío». En cambio, dijo lo único que podía protegerla. «Estudiando por mi cuenta. Aparatos viejos, foros, cualquier cosa que cayera en mis manos». Alejandro la miró fijamente. Había escuchado muchas excusas en su vida, pero aquella no sonaba excusa. Sonaba verdad. Uno de los directivos dio un paso adelante, nervioso. «Señor, esto es una irresponsabilidad. No podemos dejar que una empleada de limpieza maneje el núcleo de Technova». Alejandro se giró lentamente hacia él. «Lo irresponsable es dejar que ustedes sigan fracasando». El directivo bajó la cabeza, derrotado. Nadie más se atrevió a hablar. Mariana siguió avanzando. Su respiración se acelera, pero sus dedos no se detenían. Cada línea de código era como un golpe en una puerta cerrada. Y cada puerta que se abría revelaba más de lo mismo. Fragmentos familiares, trozos de un pasado que había querido enterrar. El nudo en su estómago crecía. Era como pelear contra una versión oscura de sí misma. En la pantalla, otro nodo titiló y pasó de rojo a naranja. Un ingeniero murmuró: «Esto es increíble. Está desbloqueando rutas que ni siquiera conocíamos». Alejandro lo escuchó, pero no respondió. Seguía mirando a Mariana, intentando descifrarla. Había algo en esa joven que le resultaba incómodamente familiar. La determinación, la calma bajo presión, el desprecio absoluto por las jerarquías. Finalmente, Alejandro habló, con voz firme y clara, para que todos lo escucharan. «A partir de este momento, nadie interfiere. Ella está al mando». El silencio fue aún más profundo. Los ingenieros se miraron entre sí con asombro. Nadie discutió. La autoridad de Alejandro era absoluta. Mariana sintió un peso caer sobre sus hombros. Estaba aterrada, pero también aliviada. Por primera vez en su vida, alguien le daba un lugar, aunque fuera en medio del caos. El reloj seguía corriendo. El sistema aún no estaba salvado. Pero algo había cambiado. La confianza de Alejandro Rivas, el hombre más poderoso de Cachonda Systems, estaba sobre ella. Y aunque nadie lo sabía, también estaba sobre la línea más peligrosa de su secreto, el código que la había delatado ante sus propios ojos. El silencio en el lobby era casi absoluto. Solo se escuchaban las teclas bajo los dedos de Mariana y el zumbido de los ventiladores del servidor intentando sostener el sistema. Los ingenieros permanecían de pie en círculo, observándola con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la humillación. Nadie entendía cómo una mujer de limpieza había conseguido lo que ellos, con títulos y años de experiencia, no habían logrado. Alejandro Rivas se mantenía a menos de 1 metro, de pie, con la mirada fija en la pantalla. Había bajado desde la sala de juntas no para apoyar, sino para observar de cerca a esa joven que se había atrevido a desafiar la lógica de su empresa. Y, aunque no lo admitía, cada minuto que pasaba sentía que estaba presenciando algo que escapaba a toda explicación. «¿Qué estás viendo ahora?», preguntó Alejandro con voz baja, pero firme. «Mariana no apartó la vista del terminal».
El sistema sigue atrapado en múltiples capas de bloqueo. Cada uno está diseñada para parecer una ruta legítima, pero son trampas. El atacante las colocó para hacer perder tiempo a cualquiera que intentara arreglarlo. Uno de los ingenieros bufó, como si quisiera restarle importancia. Eso lo sabíamos desde el principio. La diferencia, respondió Mariana sin levantar la voz, es que yo puedo ver el patrón. El ingeniero cayó, avergonzado. Alejandro lo notó y su mirada se vio bastó para que no volviera a interrumpir. La joven siguió navegando entre los callejones digitales. En cada esquina encontraba algo que reconocía demasiado bien, variables con nombres idénticos a los que usaban sus viejas libretas, secuencias que ella misma había inventado y publicado años atrás en un foro anónimo. El sudor le corría por la frente. Cada hallazgo confirmaba lo que tenía. Estaba luchando contra un reflejo de su propio trabajo. El corazón le martillaba en el pecho. Podía sentir la tentación de confesarlo, de gritar la verdad. Ese código lo escribí yo, aunque nunca imaginé que alguien lo usaría así. Pero se contuvo. Si lo decía, la acusaron de traición. Está reconociendo trampas que yo ni siquiera había detectado, murmuró un joven técnico, sorprendido. Es como si ya hubiera visto este ataque antes, dijo otro. Alejandro escuchaba cada palabra. Frunció aún más el ceño. Se inclinó hacia Mariana. ¿Lo has visto antes? Ella tragó saliva. Sus dedos siguieron tecleando, pero su voz salió suave. No exactamente. Solo me resulta familiar. Alejandro la estudió en silencio. No creyó del todo en su respuesta, pero tampoco la desmintió. Había algo en la serenidad con la que trabajaba que no coincidía con la idea de una coincidencia. De pronto, una de las pantallas auxiliares en el lobby parpadeó. Varias funciones básicas cambiaron de color, del rojo absoluto al amarillo intermitente. Los ingenieros se agitaron. Está respondiendo. Algunas estaciones se están volviendo en línea. El murmullo creció, pero Alejandro levantó la mano, imponiendo silencio. Que nadie cante victoria aún, dijo con voz grave. Hasta que el núcleo responda, seguimos en peligro. Mariana sintió, como si esas palabras fueran también para ella. Siguió adelante. Teclear comandos con precisión quirúrgica. Sus manos no temblaban, aunque por dentro la invadía un torbellino de miedo y determinación. Cada nueva capa que abría le revelaba más del estilo del atacante. No era una máquina, no era un equipo corporativo. Era alguien con una mente parecida a la suya, autodidacta, creativo, meticuloso. Y lo que más la aterraba, alguien que había caminado los mismos pasillos digitales que ella años atrás, cuando aprendía sola en foros clandestinos. Esto no es un ataque corporativo, dijo de pronto, rompiendo el silencio. Es personal. Alejandro giró la cabeza hacia ella. Personal. Mariana sintió. El atacante no buscaba destruir datos ni robar información. Quería demostrar que podía entrar y salir cuando quisiera. Es un mensaje. El comentario provocó incomodidad entre los presentes. Nadie quería aceptar que estaban siendo usados como escenario de un desafío. ¿Y a quién va dirigido ese mensaje?, preguntó Alejandro. Mariana se detuvo un segundo. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. En su interior, lo sabía. Era un mensaje para alguien como ella, para quien reconociera las señales escondidas. Pero no podía decirlo. A usted, señor, respondió finalmente. Aquí no los sistemas. Alejandro apretó la mandíbula. No estaba del todo convencido, pero tampoco podía negar que tenía sentido. Mientras hablaban, Mariana encontró una nueva puerta oculta. Sus manos volaron sobre el teclado, escribiendo un comando que abrió un acceso inesperado. En la pantalla apareció un mapa de nodos interconectados. Algunos seguían en rojo, otros titilaban en naranja, pero una decena comenzó a iluminarse en verde. Lo logró, gritó uno de los técnicos. Está abriendo los canales principales. Un murmullo recorrió el lobby. Por primera vez desde el inicio del desastre, la esperanza era tangible. Alejandro no apretaba la vista de Mariana. Había visto a cientos de empleados trabajar bajo presión, pero ninguno con esa calma, esa claridad. Lo más perturbador era la sensación de familiaridad. Algo en la postura de la joven, en la forma en que no titubeaba, le recordaba a sí mismo décadas atrás, cuando construyó la empresa con sus propias manos.
Dio un paso hacia ella y habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Desde ahora, nadie cuestiona lo que haga. Ella tiene el control absoluto. Los ingenieros bajaron la cabeza. Los directivos se sintieron incómodos. Nadie se atrevió a contradecirlo. Mariana, sin dejar de escribir, sintió un peso caer sobre sus hombros. No era solo responsabilidad, era visibilidad. Por primera vez en su vida, no era invisible. Los nodos verdes se extendían poco a poco en el mapa digital. El sistema respiraba de nuevo, pero el núcleo seguía bloqueado. Y Mariana sabía que lo peor aún estaba por venir. La firma escondida en el ataque, la huella que confirmaba lo que temía, su propio pasado reflejado en la pantalla. Alejandro, de pie junto a ella, lo presentía. Esto ya no era un simple fallo técnico, era una batalla más humana que digital. Y estaba decidido a descubrir qué secretos escondía esa joven que había pasado de ser invisible a convertirse en la única que podía salvar su imperio. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra Strudel en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El mapa digital que parpadea en la pantalla mostraba una red de nodos interconectados. Los colores cambiaban lentamente, rojos que se volvían naranjas, naranjas que titilaban hacia un verde tímido. Era la señal de que el sistema empezaba a respirar de nuevo. El labio entero se aferraba a esos pequeños destellos como si fueran oxígeno. Mariana, con la espalda recta y el ceño fruncido, no apartaba los ojos de la pantalla. Sabía que estaba cerca del corazón del ataque. Sus dedos se movían con una precisión que dejaba boquiabiertos a los ingenieros que la rodeaban. Cada comando que escribía era una llave que abría una nueva puerta. Alejandro Rivas permanecía de pie junto a ella, observándola como un halcón. Su porte imponente, la mandíbula tensa y los brazos cruzados imponían respeto en todo el lobby. Pero lo que más impresionaba a los demás era que el propio CEO estaba dándole poder absoluto a una mujer que, hasta esa mañana, nadie había visto más allá de su uniforme gris. «Estás entrando demasiado hondo», murmuró uno de los ingenieros, con nerviosismo. «Si tocas el núcleo y fallas, podrías destruir todo». Mariana no se detuvo. «Si no entro al núcleo, el sistema nunca volverá a funcionar». El ingeniero iba a replicar, pero Alejandro lo interrumpió con una mirada severa. «Déjala trabajar». El silencio volvió a adueñarse del lugar. Solo se escuchaba el golpeteo rítmico del teclado. De pronto, Mariana se detuvo. Sus ojos se clavaron en un registro oculto que había aparecido en la pantalla. Su corazón dio un salto. Allí estaba, un fragmento de código con una firma única. No era una palabra ni un nombre, era un conjunto de variables y símbolos colocados de forma que solo alguien con su mismo estilo reconocería. Era como ver su reflejo en un espejo distorsionado. Los recuerdos de noches interminables en cibercafés volvieron a su mente. Las libretas llenas de garabatos, los foros clandestinos donde subió sus algoritmos con la ingenua esperanza de que a alguien le sirvieran. Ese mismo código, esas mismas marcas, estaban ahora incrustadas en el corazón de un ataque que amenazaba con destruir Takeda Systems. Un sudor frío recorrió su espalda. «¿Qué encontraste?», preguntó Alejandro, inclinándose sobre la pantalla. Mariana Trago's saliva. Tenía la verdad en la garganta, pero no podía soltarla. Si lo decía, la acusaron de cómplice. Cerró los labios con fuerza. Una ruta directa al núcleo, mintió a medias. Es peligrosa, pero puede funcionar. Alejandro la estudió con los ojos entrecerrados. Había pasado años en negociaciones, en salas llenas de rivales que intentaban engañarlo. Reconocía la mirada de alguien que no decía todo. Mariana ocultaba algo, pero aún no sabía qué. «Hazlo», ordenó finalmente, con voz grave. Mariana asintió y volvió al teclado. Sus dedos temblaban levemente, no por miedo a fallar, sino por el peso del secreto que cargaba. Tecleó rápido, aislando el fragmento con la firma del atacante, creando un camino alternativo para atravesar el bloqueo. En la pantalla, una alerta apareció: acceso en riesgo. Nivel crítico. El Babi contuvo la respiración. «No podemos dejarla seguir», susurró un ingeniero, pálido. «Si falla, no habrá forma de restaurar nada». «Calle», Bruno Alejandro, sin apartar los ojos de Mariana.
La joven presionó la tecla final del comando. La pantalla parpadeó, como si el sistema entero dudara un instante. Luego, lentamente, un enorme nodo central en el mapa comenzó a cambiar de color, de rojo intenso a un naranja vibrante. «Está funcionando», gritó Gabriel, incapaz de contenerse. Los ingenieros se inclinaron hacia adelante. El nodo titilaba, luchando por volverse verde. El proceso era lento, pero real. Alejandro dio un paso más cerca de Mariana. Su voz resonó grave. «Dime la verdad. ¿Cómo sabías que ese exceso existía?» Mariana mantuvo la vista fija en la pantalla, porque aprendía a reconocer patrones. «No», la interrumpió Alejandro, con dureza. «Eso no fue un patrón. Fue una firma. Y la reconociste. Lo vi en tu cara». El silencio fue aplastante. Todos en el lobby esperaban la respuesta. Mariana apretó los labios. No podía hablar. No podía decir que había visto esa firma porque era casi idéntica a las suyas, las que ella misma había inventado en la soledad de su casa. «No sé de qué habla, señor», respondió al fin, con un tono firme que intentaba sonar convincente. Alejandro la miró unos segundos más, hasta que uno de los guardias se movió incómodo. Finalmente se apartó un paso y asintió. «Entonces sigue». El nodo central parpadeó una última vez y se volvió verde. Una de las pantallas auxiliares en el lobby se iluminó mostrando gráficos en movimiento. Varias funciones críticas del sistema volvían a la vida. El murmullo se transformó en un estallido de voces. «Está restaurado el módulo principal. La red responde». Por primera vez, los rostros de los empleados mostraban esperanza real. Alejandro levantó la mano y el ruido se apagó al instante. «No hemos terminado. El núcleo aún no está completamente abierto». Mariana asintió. Su mirada era una mezcla de determinación y cansancio. Había logrado lo imposible, pero lo peor estaba por venir. Porque al otro lado del sistema, escondido en lo más profundo, alguien la estaba esperando. Y ella sabía que esa confrontación no sería solo entre un atacante y una empresa. Sería entre ella misma y la sombra de su propio pasado. Alejandro lo presentía. Podía sentir que la joven que tenía frente a sí no era una empleada común. Ocultaba un secreto, uno lo suficientemente grande como para haberla llevado hasta ese momento. Y aunque no lo decía en voz alta, estaba decidido a descubrirlo. El nodo central había cambiado a verde y la sala entera respiró con alivio. Pero Mariana sabía que eso solo era la primera victoria. El verdadero enemigo se escondía más abajo, en el núcleo del sistema, donde los bloqueos eran más profundos y el ataque se había incrustado como raíces invisibles. Ella se inclinó sobre el teclado, sus dedos listos para dar el siguiente paso. El sudor perlaba su frente, pero su mirada seguía fija y firme. Alejandro, de pie junto a ella, no dejaba de observar. Su sombra caía sobre la joven y cada palabra suya resonaba como un veredicto. «Si entras al núcleo, no habrá vuelta atrás. O recuperamos el sistema, o lo perdemos para siempre». Mariana respiró hondo. «Si no entro, todo quedará a merced del atacante. Ya lo intentaron todo y falló. Esta es la única forma». El silencio fue absoluto. Nadie más se atrevió a intervenir. Los ingenieros habían perdido toda autoridad en ese momento. Alejandro la miró un largo instante y finalmente asintió. «Hazlo». Mariana comenzó a escribir comandos más complejos. El sistema reaccionaba con resistencia, pantallas negras que aparecían de golpe, mensajes de error en idiomas mezclados, barreras que parecían absurdas pero que estaban diseñadas para hacer perder la paciencia. Ella no se dejó engañar. Uno de los ingenieros murmuró, incrédulo: «Está sorteando trampas como si conociera la mente del atacante». Alejandro escuchó esas palabras y las repitió en su mente. Sí, eso era. La joven no solo estaba arreglando un sistema, estaba enfrentándose a alguien que pensaba como ella. De pronto, Mariana se detuvo. En la pantalla apareció un conjunto de líneas que la hicieron contener la respiración. Reconoció nombres de variables, estructuras de datos y hasta errores tipográficos que eran suyos, inconfundibles. Eran los mismos que había usado en su libreta cuando era adolescente, los mismos que había compartido anónimamente en foros de programación. Sus manos temblaron sobre el teclado. «No», susurró, apenas audible. Alejandro la oyó.
¿Qué sucede? Ella cerró los ojos un segundo, tratando de calmar la torbellina en su pecho. ¿Cómo decirlo sin condenarse? ¿Cómo explicar que estaba luchando contra un enemigo armado con sus propias ideas? Es un código muy personal, respondió al final, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Alejandro entrecerró los ojos. Personal, ¿qué quieres decir con eso? Mariana no contestó. Volvió a teclear. Cada línea la hundía más en el dilema. El ataque no era un caos improvisado. Era una construcción meticulosa que usaba como ladrillos las ideas que ella había lanzado al vacío años atrás. En la pantalla, el sistema reaccionó. Un muro de bloqueo final apareció, la última barrera antes del núcleo. Un mensaje parpadea en rojo brillante. No eres bienvenido aquí. El lobby entero se estremeció. Los ingenieros no podían creer lo que veían. Aquello no era un simple algoritmo. Era un desafío directo, casi humano. Alejandro apoyó una mano en la mesa del terminal y habló con voz grave. Este no es un ataque normal. Es un mensaje. Y tú lo sabes. Mariana sintió el corazón en la garganta. No respondió. Sus dedos siguieron moviéndose, buscando la grieta en el muro. Alejandro la observó en silencio y por primera vez dejó ver una chispa de algo distinto en su rostro. No era rabia ni incredulidad, era curiosidad mezclada con sospecha. Dime la verdad, Mariana, dijo en voz baja, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. ¿Qué relación tienes con este ataque? La joven se quedó helada. El ruido del movimiento desvaneció en sus oídos. Todo lo que escuchaba era su propia respiración agitada y la pregunta que colgaba como una espada sobre su cabeza. No podía confesarlo. No podía decir que parte del código era suyo, que años atrás lo había subido en un foro oscuro donde cualquiera podía tomarlo. Si lo admitía, todos la verían como cómplice. Perdería la poca confianza que había ganado. Peor aún, podrían culparla de un delito que no había cometido. No tengo ninguna relación, dijo finalmente, con voz firme, aunque por dentro temblaba. Alejandro la observó unos segundos más. Su mirada penetrante parecía querer atravesar. Finalmente, se apartó un poco y asintió. Muy bien, entonces demuéstralo. Saca a Technova de esto. Mariana sintió un escalofrío. El reto estaba lanzado. No había marcha atrás. Con un movimiento rápido, escribió un comando complejo que empezó a erosionar el muro digital. El sistema reaccionó con violencia. Alarmas en la pantalla, pertenencias que se multiplicaban, intentos de cerrar el terminal. Pero Mariana mantuvo el control. Los ingenieros contenían la respiración. Algunos no podían evitar admirarla, otros seguían con la incredulidad marcada en el rostro. Poco a poco, el muro se resquebrajó. En la pantalla aparecieron grietas digitales, hasta que finalmente una puerta se abrió hacia el núcleo del sistema. El lobby entero estalló en un murmullo. Lo logró. Este dentro del núcleo. Alejandro no celebró. Se mantuvo serio, con los brazos cruzados, mirando a Mariana como si cada segundo que pasaba confirmara que ella no era quien parecía. Mariana respiró hondo. Sabía que acababa de entrar al lugar más peligroso del sistema. Allí no había espacio para errores. Y, más inquietante aún, cada línea de código que veía confirmaba que estaba luchando contra alguien que conocía su lenguaje. El núcleo brillaba en la pantalla como un corazón latiendo. El ataque estaba allí, incrustado en lo más profundo, esperándola. Y mientras todos en el lobby contenían la respiración, Alejandro pensaba en silencio. Ella sabe más de lo que dice. Y voy a descubrirlo. El núcleo apareció en la pantalla como un entramado vivo. Líneas de código latiendo como venas, nodos encendidos que se apagaban y encendían al ritmo de un corazón. El ataque no era un bloque estático, era una criatura digital que respondía. Se adapta y contraataca. Mariana tragó saliva, pero no retrocedió. Había esperado este momento desde que tomó el teclado. Cada capa anterior había sido un ensayo. Ahora estaba frente al verdadero campo de batalla. Está dentro, susurró un ingeniero, con un hilo de voz. Si comete un error, el sistema se reiniciará en bucle infinito, añadió otro, pálido. Alejandro los escuchó, pero no apartó la vista de Mariana. Su postura recta, su respiración controlada, la forma en que sus dedos se deslizaban sobre las teclas sin titubeos. No estaba improvisando,
Estaba siguiendo una lógica interna que nadie más comprendía. ¿Qué ves?, preguntó Alejandro, con voz baja y grave. Mariana no levantó la vista. Veo trampas disfrazadas de funciones legítimas. Archivos que parecen seguros, pero contienen código corrupto. Veo rutas que llevan a la nada y lazos que cierran sobre sí mismos. Todo está diseñado para que uno se pierda. Alejandro frunció el ceño. ¿Y cómo sabes diferenciarlos? Ella vaciló un instante. La respuesta real era demasiado peligrosa, porque lo reconocía como suyos. Eran como las cicatrices de una escritura personal. Finalmente respondió: porque no están bien integrados. Son forzados, como parches. Si mires de cerca, es Nora. Los ingenieros se miraron entre sí, incrédulos. Lo que para ellos era un laberinto indescifrable, para ella era un terreno familiar. Mariana comenzó a desmantelar uno de los bloques. Tecleó rápido, aislando líneas de código como quien arranca cables defectuosos de una máquina. El sistema reaccionó con violencia. La pantalla se tiñó de rojo. Aparecieron advertencias que gritaban error crítico. El labio entero contuvo la respiración. Alejandro no se movió. «Sigue». Mariana obedeció. Escribió un comando que hizo colapsar la trampa. Tras unos segundos de tensión insoportable, la pantalla volvió a estabilizarse. El bloque se desmoronó y dejó paso a un nodo limpio, parpadeando en verde. Un murmullo recorrió el lobby. Lo logró. Ha limpiado una parte del núcleo. Pero Mariana no celebró. Sabía que quedaban más capas. Muchas más. Avanzó hacia otro nodo. Allí encontró algo aún más inquietante. Un fragmento de código con un comentario en texto plano. Solo una frase. No es cuestión de romper, es cuestión de ser la puerta. Su corazón se detuvo un segundo. Era la misma frase que había leído en aquel foro clandestino donde encontró ideas que marcaron su adolescencia. La misma que había copiado en una de sus libretas. El teclado casi se le resbaló de las manos. No era coincidencia. El atacante era alguien que había recorrido los mismos pasillos digitales que ella. Alguien que había bebido de las mismas fuentes prohibidas. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, que notó el cambio en su respiración. Mariana negó con la cabeza. Nada. Solo otra trampa. Alejandro la observó con más atención. Esa evasiva confirmaba que había algo que no estaba diciendo. Mientras ella trabajaba, él retrocedió un paso y miró alrededor del lobby. Vio a sus empleados rígidos, tensos, humillados por no poder competir con la joven de uniforme gris. Vio a los guardias esperando órdenes. Y luego volvió a mirarla a ella, inclinada sobre el teclado, luchando sola contra un enemigo invisible. Un recuerdo lo golpeó sin aviso. Era él, con 16 años, en una biblioteca pública de Hamburgo. No tenía dinero, no tenía respaldo. Solo un viejo libro de programación que hojeaba en secreto mientras los demás se reían de él. Recordó la sensación de ser invisible, de que nadie apostaba un centavo por él. Y recordó la rabia que lo impulsó a construir su imperio con las propias manos. Mariana era un espejo de ese recuerdo. Una versión que había surgido desde otro rincón de la sociedad, pero con la misma obstinación en los ojos. La voz de un ingeniero lo sacó de su pensamiento. «Señor, si falla en este nivel, el sistema quedará inutilizado». Alejandro respondió sin apartar la vista de Mariana. «Entonces no fallará». Mariana no escuchó la conversación. Estaba sumida en el código, navegando entre estructuras que parecían diseñadas para burlarse de cualquiera que no entendiera su lógica. Los atacantes habían sido inteligentes, pero también habían dejado pistas. Pistas que solo alguien como ella podía leer. «Otra capa afuera», anunció en voz baja, casi para sí misma. En la pantalla, un nuevo nodo se iluminó en verde. Poco a poco, el núcleo se iba limpiando. Los ingenieros murmuraban, incapaces de creer lo que veían. Gabriel, desde un lado, sonrió con alivio, aunque no se atrevió a intervenir. El verdadero diálogo se estaba dando entre Mariana y Alejandro, aunque casi no pronunciaran palabras. El CEO la observaba como quien examina una grieta en una muralla perfecta. Sabía que esa joven había aparecido de la nada, que estaba rompiendo todas las lógicas de su empresa, y que además escondía algo. Finalmente habló, con voz baja pero clara. «Cuando todo esto acabe, vamos a hablar tú y yo».
Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No levantó la vista, pero supo que Alejandro había visto demasiado. En la pantalla, el núcleo parpadea con más intensidad. La batalla no había terminado. De hecho, lo más difícil estaba por comenzar. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra pretzel. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El núcleo palpitaba en la pantalla como un corazón que luchaba por seguir latiendo. Cada nodo que Mariana limpiaba liberaba una parte del sistema, pero el entramado todavía mostraba zonas en rojo intenso, como heridas abiertas. El aire en el lobby era tan denso que nadie se atrevía a moverse demasiado. Cada sonido provenía del teclado bajo los dedos de la joven. Mariana se inclinó más sobre la pantalla. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y obsesión. No podía fallar, no solo porque toda la empresa dependía de ella, sino porque en lo más profundo sentía que estaba peleando contra alguien que hablaba su mismo lenguaje. Alejandro Rivas se mantenía a su lado con los brazos cruzados, observándola con esa mirada penetrante que hacía callar incluso a sus directivos más altaneros. Nadie se atrevía a interrumpir. Había quedado claro que la batalla no estaba en manos del equipo de T, sino en los de esa mujer invisible que había emergido de las sombras. De pronto, la pantalla mostró un conjunto de líneas que no se parecían a nada visto antes. Eran comandos ocultos, disfrazados de registros inofensivos. Pero Mariana lo reconoció al instante. No eran solo trampas, era un mensaje. Tecleó un comando para abrirlo. Poco a poco, apareció un texto plano en medio del código. No es cuestión de fuerza. Es cuestión de entender el silencio entre las líneas. Si has llegado hasta aquí, es porque piensas como yo. Mariana sintió que la sangre se le congelaba. No era un error, no era un señuelo. Era una carta, una forma personal de Ada Candy. Y estaba escrita como si se dirigiera directamente a ella. Sus manos se detuvieron en seco. El murmullo en el lobby creció. Los ingenieros se inclinaban para ver mejor. ¿Qué es eso?, preguntó uno con la voz quebrada. Alejandro se inclinó también hacia la pantalla. Explícalo, ordenó con un tono que no admitía evasivas. Mariana Respiro Hondo. Es un mensaje dejado por el atacante. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Un mensaje para quién? Ella dudó. Podía sentir la presión de todas las miradas sobre su nuca. El aire se volvió insoportable. Finalmente respondió con cautela. Para cualquiera que lograra llegar hasta aquí. Alejandro no apartó su mirada de ella. ¿Sabía reconocer una evasiva? No, ese mensaje no está escrito para cualquiera. Está escrito para alguien en específico. Y tú lo sabes. El silencio fue brutal. Mariana volvió al teclado, fingiendo concentración, pero su respiración delataba el temblor interno. Los recuerdos volvieron como un torbellino. Noche solitaria copiando líneas de código en un cibercafé de barrio. La emoción de compartir su trabajo en foros anónimos. El orgullo e ingenio de ver sus algoritmos publicados en hilos que casi nadie visitaba. Y ahora, la certeza de que alguien había estado allí, observándola, tomando sus ideas para convertirlas en un arma. No podemos detenernos aquí, dijo con firmeza, intentando recuperar el control. Si dejo este nodo abierto, el atacante podrá volver a tomar el sistema. Alejandro no respondió. Seguía mirándola, midiendo cada palabra, cada gesto. En el fondo, intuía que aquella joven no estaba luchando contra un enemigo cualquiera. Estaba luchando contra un reflejo de sí misma. Mariana escribió un nuevo comando y comenzó a desmantelar la capa donde estaba incrustado el mensaje. El sistema reaccionó con violencia. Alarmas parpadeantes, pertenencias que aparecían en rojo brillante, intentos de expulsarla del núcleo. Pero ella se mantuvo firme, escribiendo contracomandos, cerrando rutas falsas, sellando accesos uno tras otro. Los ingenieros no podían creer lo que veían. Está respondiendo a las trampas en tiempo real. Es como se anticipará cada movimiento del atacante. Alejandro levantó una mano para imponer silencio. Todo el obispo se quedó inmóvil, atento solo a ella. Mariana apretó los dientes y dio la orden final. El mensaje del atacante se deshizo en la pantalla, como tinta borrada por el agua. El nodo se iluminó en verde y la red del núcleo comenzó a estabilizarse. Un estallido de murmullos recorrió la sala.
Varias pantallas auxiliares se encendieron al mismo tiempo, mostrando datos restaurados, funciones críticas en proceso de recuperación. Gabriel no pudo contenerse. Lo está logrando. Pero Alejandro no celebró. Se mantuvo serio, la mirada clavada en Mariana. Había visto demasiadas negociaciones, demasiados juegos de poder para no reconocer la verdad. Esa mujer ocultaba algo profundo. Se inclinó hacia ella y murmuró en voz baja, solo para que ella lo escuchara. Ese mensaje no fue para mí. Fue para ti. Mariana se estremeció. No respondió. Sus dedos siguieron trabajando, aunque su mente estaba en otra parte. Alejandro había dado en el clavo. El atacante no había dejado esa firma para un ejecutivo ni para un ingeniero. La había dejado para alguien como ella, alguien que pensara igual, que hablara el mismo lenguaje oculto en las sombras del código. Cuando terminemos aquí, añadió Alejandro, con voz grave, me vas a contar toda la verdad. Mariana no pudo evitar tragar saliva. El secreto que llevaba años guardando estaba a punto de salir a la luz, lo quisiera o no. Mientras tanto, el sistema seguía reaccionando. Cada nodo que se iluminaba en verde devolvía funciones a la empresa. El labio empezaba a llenarse de exclamaciones. Correos electrónicos que volvían a funcionar, accesos internos que se desbloqueaban, servidores que responden de nuevo. Pero Mariana no celebraba. Sabía que la batalla no había terminado. El núcleo aún guardaba un último candado, y detrás de él podría haber más mensajes, más fragmentos de su pasado que alguien había convertido en armas. Alejandro lo presentía también. Había construido su vida sobre todo lógica, pero en ese instante entendía que lo que estaba en juego no era solo la seguridad de Jack No de Systems. Era la historia de esa mujer que había salido de las sombras para salvarlos, pero que al mismo tiempo estaba encadenada a lo que intentaba destruir. El CEO respiró hondo. Por primera vez en años, me sentía vulnerable. Y sabía que la clave para entenderlo todo estaba frente a él, en la figura de la joven que nunca debió haber estado allí, pero que era la única capaz de hacerlo. El labio entero parecía contener la respiración. El núcleo brillaba en la pantalla principal como un corazón a punto de colapsar. Solo quedaba un candado, una última barrera que sostenía el control del atacante sobre el sistema. Todo lo demás estaba volviendo a la vida poco a poco. Los correos, los accesos, las comunicaciones internas. Pero mientras ese candado permaneciera cerrado, el riesgo de que el enemigo retomara el control era enorme. Mariana sabía que se encontraba ante la parte más peligrosa. Sus ojos ardían de cansancio, pero en su interior algo más fuerte la mantenía de pie. La necesidad de demostrar que podía con eso, aunque al mismo tiempo la verdad la golpeara con crudeza. Ese candado llevaba a su huella. Reconocía la estructura, el estilo, hasta los errores. Era suyo, aunque no lo hubiera escrito allí. Alejandro Rivas permanecía a su lado, observándola con la seriedad de un juez que decide el destino de un acusado. No había rabia en su rostro, sino una mezcla extraña de dureza y expectativa. Había visto a cientos de programadores fallar bajo presión, pero en esa joven notaba algo distinto. No estaba luchando por dinero ni por reconocimiento. Estaba luchando contra su propia sombra. Ese último candado, dijo Alejandro, en voz baja, tiene algo diferente. Mariana sintió, apenas moviendo la cabeza. Sí, es más personal. Personal, repitió Alejandro, ladeando el rostro hacia ella. Ella no respondió. Sus dedos se posaron sobre el teclado, pero temblaban ligeramente. No de miedo al sistema, sino de miedo a lo que significaba abrir esa puerta. Porque lo que estaba al otro lado era la confirmación de que alguien había usado su trabajo para crear un arma contra la empresa más poderosa de Alemania. Los ingenieros miraban nerviosos. Uno de ellos se adelantó. Señor Rivas, no podemos permitir que ella arriesgue la integridad del núcleo. Si falla, perderemos todo lo que hemos recuperado. Alejandro giró lentamente la cabeza hacia él. Su mirada bastó para hacerlo retroceder. Lo que no podemos permitir es quedarnos paralizados por miedo. Ella es la única que ha llegado hasta aquí. El ingeniero cayó. El resto del equipo bajó la vista. Mariana tomó aire y comenzó a escribir. El candado respondió con violencia. La pantalla se llenó de advertencias en rojo. Acceso prohibido. An error fatal. Reinicio inminente. Era como si el sistema rugiera contra ella. El labio entero se tensó.
Algunos empleados retrocedieron un paso, como si tuvieran una explosión física. «Está activando un protocolo de autodestrucción», dijo un técnico pálido. Mariana lo sabía. Ese candado estaba diseñado para asustar, para hacer retroceder al intruso. Pero también sabía que era frágil en el punto correcto. Lo había construido así años atrás, cuando todavía creía que sus experimentos eran solo juegos de lógica que nadie tomaría en serio. «Puedo romperlo», murmuró, casi para sí misma. Alejandro se inclinó hacia ella. «Entonces hazlo». La joven apretó los labios y siguió adelante. Sus manos se movían rápido, pero no a ciegas. Cada comando era un golpe directo contra la base del candado. El sistema rugía más fuerte, la pantalla titilaba, aparecían símbolos extraños, las alarmas internas sonaban en varias estaciones. Un directivo no aguantó más y gritó: «Esto es un suicidio digital. Debe detenerse». Alejandro giró bruscamente hacia Ellie. Por primera vez en toda la mañana, levantó la voz con furia. «Cállese», tronó, con un eco que resonó en todo el lobby. «Ella está a cargo. Si no confía, salga de aquí». El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a replicar. El respeto y el miedo hacia Alejandro eran absolutos y su apoyo a Mariana era incuestionable en ese instante. Mariana tecleó el comando final. El candado vibró en la pantalla, resistiéndose, como una puerta trancada. Por un momento pareció que no funcionaba. Luego, lentamente, se desmoronó. La pantalla se iluminó de verde. El núcleo parpadeó y, por primera vez desde el inicio del ataque, todo el sistema mostró estabilidad. Servidores que habían estado muertos respondieron de golpe. Las luces de las oficinas parpadeantes volvieron a encenderse con fuerza. Los correos electrónicos empezaron a fluir. La red entera de tachonadas Systems estaba de nuevo bajo control. El lobby estalló en un murmullo de incredulidad. Algunos aplaudieron tímidamente, otros exhalaron con alivio. Gabriel sonrió de oreja a oreja. Los ingenieros, humillados, se quedaron en silencio. Alejandro no se movió. Se quedó mirando la pantalla, luego a Mariana. Su voz salió grave y clara, escuchada por todos. «Technova está de pie otra vez. Gracias a ella». El eco de esas palabras recorrió el lobby. Mariana bajó las manos del teclado. Estaba exhausta, pero no dejó que se notara. Solo respiró hondo y guardó silencio. Alejandro se acercó un paso más. Sus ojos se clavaron en los de ella. «Ahora sí, vamos a hablar». La joven sintió un escalofrío. Sabía que había llegado el momento en que su secreto ya no podría permanecer oculto. Alejandro no era un hombre ingenuo. Había visto en su rostro lo que significaba ese código, lo que implicaba ese candado, y estaba decidido a arrancarle la verdad. El lobby seguía en euforia contenida, pero para Mariana todo se reducía a una certeza. Había salvado a la empresa, sí, pero al mismo tiempo había dejado expuesta una parte de sí misma que había jurado mantener enterrada. Y frente a ella estaba el hombre que no acepta medias verdades. El lobby estaba envuelto en una mezcla de alivio y desconcierto. Las pantallas se habían encendido de nuevo, los servidores responden con estabilidad, y cada empleado respiraba como si hubiese regresado de un naufragio. El caos parecía haber terminado, pero en el aire flotaba otra tensión, más densa, que no se disolvía con los aplausos tímidos ni con los suspiros de alivio. Alejandro Rivas permanecía de pie junto a Mariana, su figura imponente proyectando una sombra sobre la joven aún sentada frente al terminal. Ella bajó lentamente las manos del teclado, exhausta, y apoyó la espalda en la silla. Su respiración era pesada, pero en sus ojos había una chispa de triunfo. Sin embargo, esa chispa no duró mucho. Alejandro la miraba con una intensidad que no permitía descanso. «Salvaste a Tachonada Systems», dijo, su voz grave resonando en todo el lobby. «Pero no voy a fingir que no vi lo que vi. Ese código no era ajeno para ti. Lo reconociste». El murmullo entre los empleados creció de inmediato. Varios ingenieros se miraron incómodos. Gabriel tragó saliva, atento. Mariana S. tenso. Sabía que ese momento llegaría. Intentó apartar la mirada, pero Alejandro no se lo permitió. Dio un paso más cerca y bajó la voz, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. «No eres solo una mujer de limpieza. Dime la verdad.
Mariana cerró los ojos un instante. El peso del secreto la aplastaba. Había guardado silencio durante años, convencida de que nunca tendría que explicarlo. Pero allí, frente al hombre más poderoso de la compañía que acababa de salvar, no había salida. El código, empezó con voz temblorosa. El código es mío. El silencio fue total. El murmullo del lobby se evaporó. Cada persona escuchaba con los ojos abiertos de par en par. ¿Cómo dices?, preguntó a Alejandro, en voz baja, pero con una dureza que cortaba el aire. Mariana es obligó a continuar. Cuando era adolescente pasaba las noches en cibercafés, copiando líneas de programación, inventando algoritmos por mi cuenta. Nadie sabía quién era yo. No tenía estudios, ni maestros, ni dinero para una computadora propia. Solo tenía curiosidad. Así que compartí parte de lo que escribía en foros anónimos, pensando que nunca saldría de ahí. Se detuvo un momento, respirando hondo. Alguien tomó ese trabajo. Lo refinó, lo transformó y lo convirtió en esto. En un ataque que casi destruye su empresa. Un murmullo recorrió la sala. Algunos ingenieros negaban con la cabeza, incrédulos. Otros se llevaban la mano a la boca, comprendiendo la magnitud de lo que escuchaban. Gabriel miraba a Mariana con ojos abiertos, sin juzgarla, solo sorprendido. Alejandro no apartó la vista de ella. Su expresión era indescifrable. Así que luchaste contra tus propias ideas. Mariana bajó la cabeza. Sí, y gané. El lobby volvió a llenarse de silencio. Nadie se atrevió a hablar. Alejandro respiró hondo. Giró lentamente la mirada hacia el resto del personal y luego volvió a fijarla en Mariana. Su voz resonó, clara y firme. Quiero que todos se escuchen bien. Esta mujer no es culpable de lo que pasó. Al contrario, si no hubiera sido por ella, estaríamos arruinados. Los murmullos crecieron de nuevo, pero esta vez con un matiz distinto. Había respeto en las miradas, incluso admiración. Alejandro se inclinó hacia Mariana. Guardaste silencio porque sabías que nadie te creería. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con esto? Ella sonrió con amargura. Demasiado. Siempre fui invisible. Una limpiadora más en edificios donde nadie se molestó en mirarme a los ojos. Nadie imaginó que tenía algo que aportar. Y después de ver cómo usaron mi trabajo, decidí enterrarlo. Pensé que era lo mejor. Alejandro se enderezó. Su voz retumbó con autoridad. No, lo peor no es crear algo que otros usen mal. Lo peor es permitir que el talento quede enterrado porque el mundo no supo verlo. Mariana lo miró, sorprendida por el tono de sus palabras. Alejandro giró hacia sus empleados y habló como nunca lo habían escuchado antes. Hoy aprendimos que el talento no depende de un cargo, un título ni un despacho elegante. Puede estar en cualquier parte, en alguien a quien ustedes no se dignaron a mirar. Ella, la mujer a la que pasaban de largo todos los días, fue la que salvó todo esto. El lobby estalló en un aplauso contenido, casi tímido al principio, pero que fue creciendo hasta convertirse en un estruendo. Los ingenieros que antes la despreciaban ahora la miraban con respeto. Gabriel sonrió ampliamente, orgulloso de haber confiado en ella desde el principio. Mariana bajó la cabeza, ruborizada. No buscaba reconocimiento, pero no podía negar que ese momento era distinto a todo lo que había vivido. Por primera vez, alguien la había visto de verdad. Alejandro esperó a que el aplauso se apagara. Luego, en un gesto inesperado, tomó la libreta azul que Mariana había dejado sobre la mesa. La hojeó con calma, viendo los diagramas, las notas escritas a mano, los códigos incompletos. Esto, dijo, alzando la libreta, vale más que todos los informes que me han entregado en años. Se volvió hacia ella. A partir de hoy, no volverás a ser invisible. Quiero que formes parte de Technova, no como limpiadora, sino como la mente que ayudó a salvar este imperio. El murmullo se encendió otra vez. Mariana lo miró incrédula. ¿Usted me está ofreciendo un lugar en su equipo? Alejandro asintió con seriedad. Te estoy ofreciendo lo que mereces, la oportunidad de demostrar quién eres realmente. Los ojos de Mariana se humedecieron. Durante años había soñado con algo parecido, pero siempre lo creyó imposible. Ahora, el hombre más poderoso que había conocido le tendía la mano. Ella asintió lentamente. Acepto, pero con una condición. Alejandro arqueó una ceja.
¿Cuál? Mariana apretó contra su pecho la libreta que él le devolvió. Que me permitan seguir aprendiendo a mi manera. Rompiendo, fallando, intentando otra vez. Porque así es como entiendo las cosas. Por primera vez en toda la mañana, Alejandro esbozó una sonrisa ligera, casi imperceptible. Entonces encajarías perfectamente aquí. El lobby entero volvió a aplaudir. Mariana, todavía incrédula, se levantó de la silla. Sus piernas temblaban por el cansancio, pero su corazón estaba firme. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Alejandro se volvió hacia los demás y concluyó con voz solemne. Que este día quede grabado en la memoria de todos. Jack Nova Systems se salvó no por las máquinas, ni por los títulos, sino por el talento que nadie quiso ver. Y a partir de hoy, yo no volveré a cometer ese error. El aplauso final fue ensordecedor. Mariana salió del terminal con el uniforme aún puesto, pero con una nueva identidad grabada en los ojos de todos los presentes. Había pasado de ser invisible a ser la mujer que había salvado una empresa entera. Y, más allá de eso, había recuperado algo que creía perdido, la certeza de que su talento sí valía. Y mientras salía del lobby, con la libreta azul bajo el brazo, Alejandro Rivas la observó con respeto. Sabía que la historia de Technova acababa de cambiar para siempre gracias a ella. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Nos vemos en el próximo vídeo.